hay otras personas que se quedan. Es el caso de Irina Bonachka. Irina, saludos desde Madrid. Creo que estás en un búnker de Kiev, o que has estado en un búnker 14 días y has decidido volver a tu casa. Me gustaría preguntarte, en primer lugar, ¿cómo estás y con quién? Gracias por la pregunta. 14 días es demasiado porque tenemos solamente 11 días de la guerra, ¿sí? Así que he pasado 10 días en las afueras de Kiev por la petición de mi hija, que tiene su casa en las afueras cerca de Kiev. Entonces me trasladé ahí y la situación era muy poco cómoda porque constantemente se oyen sirenas, constantemente hay que bajar al búnker, etcétera, etcétera. Eso es muy complicado psicológicamente. Además me resfrié y tomé la decisión de regresar a Kiev. Ahora estoy en mi casa, tranquila y contenta con lo que he tomado esa decisión, porque los cuadros que vemos ahora, este desastre de los refugiados, es un horror. Yo conozco a muchas personas que emprendieron el refugio y sé qué dificultades tuvieron. Muchas familias tuvieron que separarse, las madres con los niños, con los hijos pequeños, se quedaron solas y tuvieron que decidir qué hacer, a dónde ir. En muchos casos las decisiones eran erróneas. Por ejemplo, un pariente mío, un chico joven de unos 30 años con su novia, decidieron irse de Kiev a un pueblo pequeño, a una aldea, Makarov. Y este Makarov fue ocupado, el primero de los pueblos que fueron ocupados por las tropas rusas, era este Makarov. Así que tuvieron que quedarse ahí porque no tuvieron la posibilidad de salir sin comida, sin alimentos, sin las posibilidades de conexión, etcétera, etcétera. Y hay muchas historias así. Por eso yo, para mí, he decidido que me voy a quedar en casa, Te en quedas en Kiev. casa, no sé, Irina, si en contra de la voluntad de tu hija, que quizás estaría más cómoda sabiendo que estás en un búnker, o entiende la presión psicológica que ha supuesto, pero también me gustaría preguntarte, aparte de eso, ¿qué es lo que haces cuando escuchas las alarmas antiaéreas de posibles bombardeos? ¿Te quedas en casa directamente, intentas ir a alguna estación de metro, a algún lugar en busca de refugio? Mira, en Kiev he regresado a Kiev, o regresé a Kiev el día anteayer por la tarde. No he oído ni una sirena. Sí, en las afueras, en una aldea donde estuve, varias sirenas al día se escuchaban. Aquí en Kiev todavía nada. Claro que ahora se habla mucho, mucho de que en esos días va a emprenderse una batalla decisiva por Kiev. No sabemos qué esperar, no sabemos qué nos espera, pero reitero que para mí he tomado la decisión. Primero, no siento ningún pánico, tampoco siento miedo. Lo que siento es una indignación por este desastre que se está haciendo, y para mí he tomado la decisión que en el peor de los casos, sabes, como dice Casona, es mejor morir de pie que vivir de rodillas. Este es mi caso. Irina, ese mensaje que nos mandas no es la primera persona que nos lo dice, y se especula mucho con que esto es algo que Vladimir Putin no se esperaba, esa cohesión por parte de los ciudadanos. En el corto plazo, en este momento, te pregunto, ¿cómo estás de suministros? Veo que podemos tener comunicación, entiendo que puedes hablar con familiares y amigos, pero ¿cómo estás de, sobre todo, calefacción, agua, víveres? ¿Puedes Todo bajar a bien. comprar algo? Todo bien en absoluto. Gas, luz, calefacción, los supermercados trabajando. Tengo ciertas reservas en casa porque claro que
no esperábamos, bueno, no creíamos que de veras iba a empezar esta fase de la guerra, porque la guerra ya dura durante 8 años, ¿no? Pero compramos algunas conservas, algunas cosas, así que tengo algo en casa y de momento se puede salir, se puede ir al supermercado, comprar. Claro que el surtido de los alimentos no es tan rico como antes, pero todas las cosas necesarias se puede comprar en Kiev. Claro que hablando de Gerson, hablando de Nikolaev, hablando de Mariupol, de esas pobres ciudades que están en la situación de asalto, es muy otra cosa. Y escuchamos mucho que el objetivo es ese gran asalto final en Kiev. ¿Te estás preparando o os estáis preparando de alguna manera? No sé si hay no sé, formas de prepararse para lo que pueda ocurrir los próximos días, alguna red de solidaridad entre vecinos para garantizar, bueno, pues que haya esos suministros y todo lo necesario por lo que pueda ocurrir. Mira, te voy a decir que muchas personas, muchos kievitas salieron. Te voy a dar un ejemplo de mi casa. Vivo en una casa que de la época de Stalin, cuando se construían los edificios monumentales, de altos de techos, de paredes gruesas, etcétera, etcétera. En casa tenemos 3 secciones, 3 entradas, ¿sí? En mi sección tenemos 3 apartamentos en cada piso. Pues son 18 apartamentos. Si tomemos un número mínimo de personas que viven en cada apartamento, que sean 3 personas, ¿sí? Entonces sería de 54 a 60 personas. Ahora nos quedamos 6 personas en mi sección. 6 personas. Se ha ido como un 90%. Sí. Irina, Sí. una última pregunta. ¿Cómo valoras y qué esperas de la reacción que está teniendo la comunidad internacional? Bueno, vemos el apoyo, una unidad de todo el mundo. Vemos que nos compadecen, que nos apoyan y eso nos alivia mucho, lo apreciamos mucho. Así es. Irina Bonasca, muchas gracias por haber atendido la llamada del canal 24 Horas. Solo podemos desearte muchísimo ánimo y recordarte que nuestras líneas siguen abiertas para cualquier necesidad que pudieras tener, lo que podamos ayudar en la medida de lo posible. Gracias, buenas tardes. Gracias.